curioso, como ustedes saben, es miércoles y los miércoles se lo dedicamos a los economistas. Está con nosotros don Julio Ortega. Con Julio yo lo que quiero hablar es hoy nada de geopolítica. Sí, nada más, sí. Nada más. Sí, y por eso lo habíamos acordado, Sí, cosas de la semana pasada. Geopolítica. Es verdad, lo habíamos acordado. Julio, dos temas, Haití y Argentina. Vamos a empezar por... Hay otro que es importante, que, aunque no nos toca directamente, pero que ya tendrá una repercusión importante, y es la elección de Boris Johnson como primer ministro, una mayoría amplísima. Sí, amplísimo. Lo que ha abierto que el Reino Unido va a salir de la Unión Europea ya el 31 de enero, que apenas faltan un mes y unos días, y el planteamiento de el gobierno escocés de repetir el referéndum, porque en Escocia ganó el Partido Nacionalista Escocés. Y quiere la independencia. Y quiere la independencia ya. Y ya proclamado. Y en Irlanda del Norte ganaron el Sinn Féin, Sí. que, Lo mismo también. que plantea la reunificación con la República de Irlanda. Entonces salirse del Reino Unido los dos. Entonces eso puede tener unas repercusiones internas en el Reino Unido enormes, porque ahora, a diferencia de Cameron, Boris Johnson dice que referéndum es referéndum, que eso no, él no va a aceptar eso. Entonces se va a poder plantear una situación como la de Cataluña en el Reino Unido. En el Reino Unido. Y eso puede tener unas repercusiones no solamente políticas y geopolíticas, sino también unas repercusiones económicas en la Unión Europea y por lo tanto a nivel global. Evidentemente que lo que a nosotros más nos interesa es los acontecimientos últimos, la evolución de los acontecimientos últimos en nuestra región. Hay un nivel de cuestionamiento en las calles al modelo que se ha impuesto hasta ahora, el modelo neoliberal, que cada vez crece más. Colombia está prácticamente levantada en contra de las pensiones, del modelo de salud, de la exclusión en la educación. Y a pesar de que no es exactamente igual que lo que está pasando en Chile, es un movimiento muy profundo, porque en Colombia hay una tradición de violencia muy fuerte. Y el presidente Duque se está prácticamente aislando de toda la sociedad. En Francia ahora mismo hay un movimiento también contra la reforma de las pensiones, que ayer hubo una marcha en París de 1 millón de personas prácticamente. Quieren extender la fecha, la edad de retiro, quieren... Sí. Eso es terrible. Entonces, Argentina, que es el caso que yo quisiera tratar con más detalle, y Haití, evidentemente. En Argentina se instaló el día 10 el nuevo gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández, que fue prácticamente como si fuera el primer ministro de Néstor Kirchner, el que detuvo la sangría económica arrastrada de las reformas de Menem y de la Rúa, y que reencauzó el crecimiento en Argentina a través de una política poco ortodoxa, que fue, primero, hicieron un default de la deuda, dejaron de pagar la deuda, y dijeron, antes que la deuda está el pueblo argentino. Así fue. Estimularon el crecimiento industrial, ¿sí? Las exportaciones de los productos de granos y carnes argentinas, ¿sí? Y hubo realmente, y controlaron bastante el tipo de cambio. No fue que hubo un control, pero había una banda de flotación del tipo de cambio. Sí. Esto llevó a una serie de problemas como déficit en cuenta corriente, etcétera. Pero la realidad es que durante
10 años Argentina estuvo creciendo, estuvo mejorando los niveles de ingresos de su población, reduciendo pobreza, y en 4 años del señor Mauricio Macri, que vino con la receta a la inversa, en Argentina el 32% de la población pasa hambre. Pasa hambre en un país que produce alimentos y exporta alimentos. Entonces se va a repetir la historia. Se va a repetir prácticamente, porque el nuevo ministro de Economía, que es un superministro en Argentina, es un superministro. Incluye Hacienda, Economía, sí, Planificación. Todo tiene bajo su cargo. Todo está bajo el cargo de... Inclusive hasta el Banco Central. Está bajo el Ministerio de Economía. Ya. Ya es un joven, 34 años, un alumno de Joseph Stiglitz. Ay, mamita. Y ya sometieron... ¿Stiglitz es el que propone qué? Bueno, la agenda antiglobalización, antineoliberal. No, pero también... Fue Premio Nobel de Economía. Sí. Fue economista principal del Banco Mundial y fue el jefe de los asesores económicos de Bill Clinton, que con su experiencia en el gobierno de Clinton y con los organismos multilaterales como el Banco Mundial, él se dio cuenta que con esas recetas en el mundo en desarrollo lo que va a hacer es a destruir. ¿Qué es lo que sugiere sobre los ricos? ¿Cuánto que dice que deben los ricos no, pagar? él dice que la estructura fiscal y la estructura, diríamos, de redistribución de las rentas tiene que ser más favorable a la mayoría de la población. No hay una receta específica. En el caso de Argentina, han mandado un proyecto de ley de urgencia para adoptar, hacer una serie de ahorros en el presupuesto para enfrentar la urgencia alimentaria, para poner en vigencia un programa para alimentar a los niños, para hacer que lleguen a precios accesibles y estables los alimentos a las familias argentinas. Y la forma en que... quiere ir a su supermercado a comprar su asunto. Eso es lo que dice el pueblo argentino. Exacto. No es que nos traigan una fundita de alimentos. No. Ellos poder donde tener yo el poder lo compro. Lo que yo no como, quiero regalo. No. Yo lo que quiero es ir al súper y yo comprar mi asunto. Eso sí está claro. Pero para eso entonces viene lo otro, que es la deuda. Entonces, el problema es que Mauricio Macri dejó una deuda menor, el gobierno de los Kirchner, es decir, de Cristina y de Néstor, pagó toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 0 deuda tenía Argentina. Hizo un default a los bonos y después los renegoció, y ahí fue que vino el problema, porque una parte no lo aceptó, como un 10%, y el 90% hizo el intercambio de los bonos y redujo como un 50% la deuda de los bonos. Cuando los Kirchner Fernández salen del poder y le entregan el poder al señor Mauricio Macri, la deuda de Argentina, la deuda pública externa de Argentina, era menor del 20% del PIB. Hoy en día está cerca del 50%. Más que duplicada. En 4 años. En 4 años. Y de los cuales hay 57 mil millones de dólares, 56.400. Que de pronto pago. Que no, que con el FMI. Con el FMI de pronto pago. Sí. Entonces, ¿qué decidió el presidente? Bueno, lo que el ministro de Economía, Guzmán, y lo que ellos sugieren. Y el presidente, no sugieren, ya ellos adoptaron esa decisión. Ellos van a pedir una moratoria acordada con los acreedores y con el FMI de 2 años. 2 años. Sí. Dame 2 años para reponer la estructura productiva
Y entonces ahí... Sin costo adicional por esa mora de 2 años. Bueno, eso vamos a negociarlo. Porque eso habría que negociar. No, ellos no determinaron las condiciones. Ellos quisieran que fuera Julio. mora acordada. El asunto de la decisión es que lo primero es buscarle a la gente restablecer la confianza y el trabajo. Y los ingresos. Y para eso van a necesitar esos recursos que en vez de disponerlo para pago de deuda, lo van a ahora volvieron, dejaron sin efecto una disposición que fue muy polémica, porque el problema es que en Argentina el nivel de renta de los agricultores de los grandes granos, de la soya, del trigo, del maíz, etcétera, porque Argentina, por ejemplo, la pampa húmeda en Argentina no necesita riego. No necesitas regar esa tierra. Tú le echas lo que sea, guay, se da. Porque está húmeda siempre. Pero ¿sabes por qué? Porque se beneficia del deshielo de la zona más Pero alta. además tiene una capa como de 15 metros de humus. De humus, sí. De tierra negra. Qué maravilla. Ahí se da todo lo que tú tiras ahí. Entonces, los costos de producción son muy bajos y están muy mecanizados. Y las rentas que obtienen, porque y es larguísimo, y es grandísimo. Yo tuve una amiga argentina, todavía somos muy amigos porque no vive aquí ya, que su familia no eran unos agricultores así muy grandes, pero tenían, creo que eran 2.000 hectáreas. Multiplícala por 16. 2.000 por 16. Sí, multiplícala, ¿cuántas tareas son? Son como 320.000 tareas. Y no eran grandes. No eran muy grandes ellos. Los grandes tienen de 10, 20.000 hectáreas. Porque es un país gigante. Gigante. La provincia de Buenos Aires tiene 500.000 de kilómetros cuadrados. La provincia de Buenos Aires. El agua que trae el Río de la Plata. Pero esa amiguita tuya entonces, ¿cómo es? No, ella trabajaba aquí como diplomática. Por eso es que los principales ingresos tributarios de Argentina entonces, el vienen problema de las es que exportaciones. Macri, representando a esa clase alta argentina, le quitó los impuestos que le habían puesto a la exportación. ¿Ustedes se acuerdan el 36% de recargo cambiario que había aquí? Sí. Era algo no era exactamente igual, pero lo han tenido todos los gobiernos, porque es una fuente de ingresos que previsible. Entonces van a retomar. Entonces Macri lo eliminó. Lo eliminó. No, ya lo puso. Ya lo puso. Ya lo puso. Lo restableció de una vez. Pero es porque sea la principal actividad económica del país, la van a mantener sin ningún tipo de sacrificio al Estado. En América Latina hay dos grandes exportadores de alimentos. Granos, básicamente. Que son Brasil y Argentina. Brasil y Argentina. Pero grandes, de los grandes del mundo. De verdad. No es grande en Latinoamérica, grande en el mundo. Compadre, la Europa se pudo meter en el asunto de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, gracias a los granos de Argentina. Era Argentina que lo suplía. Que le daba comida. Sí, le daba la comida a Europa. Estamos hablando de otra cosa, licenciado. Así es. ¿Cómo ¿En cuánto fue que encontró la inflación esta gente? En el 60%. 60%. No, los indicadores que encontró el gobierno de Fernández es un colapso. Es un colapso. Y entonces total. Yo no sé cómo es que hay gente, porque el problema del neoliberalismo es que actúa por esquemas. Un esquema es que si tú liberas todas las trabas llamadas de la economía, todos los elementos van a fluir. Y que en el caso de Argentina, Macri tenía la certeza, y lo decía públicamente, de cuando la economía es una economía abierta y libre de mercado, va a haber una repatriación de capitales de los propios argentinos de decenas de miles de millones. Cuando la abrió, lo único que hizo fue que salió más. Y con el préstamo del fondo lo alimentó para que siguiera saliendo. De hecho, han sido grandes escándalos en Argentina, que altos ministros, que son también altos empresarios, tienen su cuarto fuera.
en Suiza y en Europa. Entonces hay una propia desconfianza del alto empresariado en Argentina, de su propia economía. Y Argentina es un país con una estructura industrial fuerte, que si tú la pones a trabajar, por lo tanto necesita más proteccionismo a la producción nacional, más protección dentro del mercado. Argentina produce vehículos, produce de todo, maquinaria, bienes de capital, etcétera. Es de la única nación de América Latina que ha avanzado un poco en el desarrollo de la industria atómica. Y Brasil. Pero un poco más que Brasil, pues se fue adelante de Brasil. No, es más antiguo el proceso de industrialización. Mira, se nos está contando el tiempo, el tema haitiano. Bueno, ahí veo que ayer hubo una reunión de los dos embajadores de la isla. No, ayer no, fue el fin de semana. Fin de semana. El fin de semana. De los dos embajadores norteamericanos, el de Estados Unidos en Haití y el de... Y la Bernstein. Y la de Estados Unidos aquí. Y unos grupos empresarios no identificados, porque no dice quiénes son. ¿Cómo no identificados? Yo lo que la los haitianos, tú dices, no están identificados. Sí, los dominicanos, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Oh, pero están ahí los nombres, gente del CONEI, de la Asociación de Industria, claro que sí. Bueno, pues ya, pues si son del CONEI, de la Asociación de Industria, sabemos quiénes son. Sí, claro, el alto empresariado. Yo lo que me pregunto es, ante una crisis de las dimensiones que se está planteando en Haití, que es una crisis, primero, humanitaria, porque es una crisis de comida. Hay 4 millones de personas en peligro de inanición. Exactamente. Número uno. Y segundo, una crisis política y de seguridad. De seguridad para los haitianos y de seguridad con la República Dominicana. Entonces, ¿cómo que no vamos a sentar a hablar de negocio? Está bien que se hable de negocio. Pero los Estados Unidos, cuando el tema se planteó en el Consejo de Seguridad, en este mismo mes de diciembre, lo que dijo fue que ellos no iban a discutir eso, sino en una sesión cerrada. Se le dijo, de acuerdo, hagámoslo en una sesión cerrada. Cuando se hace la sesión cerrada, dice, nosotros no vamos a intervenir en Haití, ni vamos a promover una fuerza multinacional que ayude a estabilizar la situación política. Y vamos a seguirnos dando nuestro apoyo al presidente Moïse, que no tiene el apoyo, yo creo que ni del que barre adentro del palacio. Entonces, ahí no hay solución con esa postura. La verdad hay que ver enfrente la situación. Y la OEA se ha tragado la lengua también. Sí. El día 13 no, de enero, no habla hasta que le den las órdenes del Departamento de Estado. El día 13 de enero cesa la desgracia. Cesa el mandato de 1/3 de la Cámara de Diputados en Haití. Por lo tanto, ya ni Cámara de Diputados va a haber. Entonces, ¿qué es lo que queremos? El caos absoluto y total. Y no se hicieron las elecciones para renovarlo. Entonces, yo pienso que nosotros el año 2020 nos enfrenta con una situación electoral que además de eso van a participar muchos candidatos, no solo los dos tradicionales. Yo creo que algo que debemos hacer, no sé quién pueda tener la autoridad para plantear un programa mínimo con relación a Haití, de la República Dominicana hacia la crisis interna de Haití y hacia el tema interno dominicano con la eventual avalancha de población haitiana y trasvase que aparenta ser la solución de las grandes potencias para la crisis haitiana. A mí lo que me Hay que hacer un acuerdo de los grandes partidos, de lo que oye la lluvia, agua, de los grandes partidos que
que están participando en las elecciones nacionales de un programa mínimo, 1, 2 y 3 cosas. Pero que se sepa de antemano que el país va a dar una respuesta más o menos coherente, consensuada, a cualquiera que sea el gobierno, cualquiera de los 3 candidatos que surja de las elecciones presidenciales van a adoptar y van a apoyar ese programa mínimo. Exacto. ¿Cómo se hizo con la educación? Se puede hacer, sí. ¿Cómo se hizo con la educación? Se debe hacer. Debería hacerse esto. ¿Quién tiene la autoridad moral para poderlo promover? El propio presidente lo convoca. O el presidente o las iglesias. Las iglesias que están muy involucradas. Tanto evangélicas como la iglesia católica. Y que están trabajando en el terreno con el tema haitiano. Y tienen relaciones con su contraparte en Haití. Esa es una de ellas. Las academias. Las academias. Es decir, las principales universidades del país. Es decir, no podemos quedarnos esperando a que la avalancha se nos venga arriba para reaccionar tardíamente. ¿Terminamos? Terminamos por hoy. No, faltan 10 minutos. Se agotó precisamente. San Cristóbal debe estar lloviendo. Entonces, mira, muy buena tu intervención y muy buena tu sugerencia. Es perfectamente posible, antes de una definición electoral de mayo, tener un acuerdo de las 3 grandes. ¿Un acuerdo nacional? Así es. Así es. Nos vemos mañana. ¿Y qué es eso? Fiesta. Mónica hizo una fiesta aquí.